Soy hijo de campesinos. Soy hijo de campesinos y lo canto con orgullo. Campesinos son los míos como lo han sido los tuyos. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir. ¿Cuál es el principal mal, por decirlo así, del campo colombiano en los últimos años? Yo creo que no hay nadie que pueda decir que el campo colombiano ha sufrido los efectos del libre comercio fundamentalmente por la falta de calidades competitivas de la agricultura nacional. Y cuando hablo de calidades competitivas o de la capacidad nacional de competencia, no me refiero en particular a uno u otro agricultor. En general quienes tocan estos temas se van al campo micro y entonces la gente aparece como con una especie de complejo de que no es competitivo. No. En general en los países cuando se habla de competitividad no se habla de sectores ni se habla de individuos, sino se habla de la capacidad nacional del país para competir. Entonces usted encuentra un país que ha desmontado todos los programas de ciencia y tecnología, un país que ya no tiene un crédito subsidiado para el agro, sino que tiene un crédito casi comercial, un país que abandonó la asistencia técnica, la infraestructura, las instituciones y que dejó todo en manos del mercado y en la parte del comercio exterior en manos del libre comercio. Y yo creo que ese abandono, que es la forma, digamos, coloquial, como se dice, es lo que realmente termina ocasionando lo que hoy el país está viviendo. Pero, doctor Aurelio, otra cara de la moneda dice que este es un sector al que se le ha entregado muchos subsidios a lo largo de estos años y que precisamente por ese hecho, pues, ¿qué decir a eso? No, mire, yo creo lo siguiente. En primer lugar, en el mundo no hay agricultura sin subsidios. Usted coja cualquier agricultura del mundo importante. Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil. Cuando usted coge, por ejemplo, los estudios de la OCDE sobre el porcentaje de ingresos a los agricultores que vienen de subvenciones y subsidios oficiales, usted encuentra un promedio del 15 al 20% de esos ingresos que provienen de subsidios del Estado. En Estados Unidos a un agricultor le dan subsidios cuando ríe y cuando llora, cuando está dormido y cuando está despierto. ¿Sí? Están en este momento discutiendo una nueva ley agrícola, la Farm Bill del 2013, que casi que duplica los subsidios anuales para el sector agropecuario en los Estados Unidos. Y viene la famosa cuento muy conocido ya del famoso ministro de Agricultura de la India, que le preguntaron que cuando se muriera en qué se quería volver a reencarnar, acorde pues con las creencias de su religión, y dijo: yo me reencarnaría en vaca suiza, porque a una vaca suiza le dan $9 al día de subsidios y en la India no hay una sola persona que reciba esa ayuda. De tal manera que en el mundo desarrollado no hay agricultura sin subsidios. Entonces, cuando usted abre una economía como la nuestra, nuestros productos maíz, el algodón, el sorgo, la soya, el trigo, la cebada, y la abre a competir en un comercio internacional contra países que vienen con sus productos subsidiarios, que además son sus excedentes a bajo costo, en una clara operación de dumping. Expliquémosle un poco a los televidentes o recordemos que el dumping es vender productos a precios por debajo del costo de producción, generalmente en los mercados externos. Pues esta agricultura no dio un brinco, no aguantó el primer estartazo, como se dice. Y hay algo que es muy interesante, Gina, sobre lo que yo he venido llamando la atención. A nosotros nos decían: entreguemos el maíz, entreguemos el trigo, entregamos la cebada, entreguemos el sorgo, la soya, entreguemos la lenteja, los granos, los cereales, las oleaginosas, y el país hizo eso, lo entregó, y nos dijeron: porque nos vamos a desquitar con café, con cacao, con palma de aceite, con leche. ¿Y qué es lo que el país ha visto en los últimos 5 años? Que esos productos en los cuales supuestamente teníamos la ecuación equilibrada de la ventaja comparativa, pues no resultaron ciertos.
Y entonces Colombia está importando de 500.000 a 1 millón de sacos de café, sin contar el contrabando. El año pasado importamos 1 millón, este año podemos estar importando 600.000 sacos. El país está importando 360.000 toneladas de azúcar, sin tener en cuenta lo que entra por jarabe de maíz por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El país está importando derivados lácteos y lactosuero, leche en polvo. El país está importando el 15% del cacao. El país está importando cerca del 20% de sus aceites vegetales. O sea que el país terminó importando en lo que supuestamente íbamos a exportar, y eran los renglones en los cuales se arrinconaron, digamos, la mayoría de los productores agropecuarios para defenderse, y también encontrar una competencia totalmente desequilibrada. La agricultura requiere, fuera de tener tierra, requiere capital para adquirir los insumos que hacen que esa tierra produzca. Y ese capital rinde en la medida en que esos insumos, empezando por ejemplo por los fertilizantes. Los fertilizantes son muy importantes en Colombia, porque Colombia es un país el cual el 80% de sus suelos son suelos ácidos. Entonces la aplicación de fertilizantes se vuelve un factor determinante. Cuando uno hace un estudio sobre los fertilizantes, digamos, básicos, de mayor uso, la urea, el cloruro de potasio, el DAP, encuentra uno que estos productos están a niveles muy altos con respecto a los precios internacionales. Cuando uno puede hacer un recorrido cogiendo los mismos datos del gobierno, los datos del Ministerio de Agricultura en el precio internacional, lo divide por la tasa de cambio, coge los precios nacionales mayoristas y coge los precios que da el DANE cada mes en los distintos sitios de compra de estos fertilizantes, uno encuentra que, por ejemplo, durante el mes de abril de este año, hubo productos como el DAP que en ciertas zonas del país llegaron a estar 80% por encima del precio internacional. En general, cuando llega a la venta minorista, al detal, al campesino, al productor, en las zonas rurales de Colombia, los principales insumos básicos del país están en precios entre 50 y 80% por encima del precio internacional. Hay un ejercicio que es interesante por varias razones. En primer lugar, Colombia es un importador neto de fertilizantes. En el mundo los elementos básicos, el potasio, los fosfatos, etcétera, con lo que se hacen estos insumos, se producen en pocos países. Hay una especie, digamos, de oligopolio internacional, pero que infortunadamente se replica al interior de nuestro país. En Colombia hay una empresa que tiene un predominio muy grande en las importaciones, en las ventas al por mayor. Ella, y además tiene filiales que giran alrededor de ella, que prácticamente tienen un control sobre estos insumos básicos. Y a partir de allí viene una cadena de minoristas que van manejando el precio de una forma pues totalmente contraria a los productores agropecuarios. Y este es un punto que puede ser un poco técnico, pero voy a ver si soy capaz de explicárselo a los televidentes, Gina. Cuando un productor incurre en unos costos para elaborar un género agropecuario, él, con sus precios de venta, pues logra recuperar esos costos en los cuales incurrió. Cuando uno corta el índice de precios al consumidor de alimentos en Colombia y lo cruza con lo que le costó a los productores, en los últimos años viene subiendo más el índice de precios al productor que el índice de precios al consumidor, y entonces no se logra recuperar en el mercado lo que se invirtió para elaborar el producto. De tal manera que allá hay un punto fundamental. Yo sé que usted conoce que yo escribí hace poco para el periódico El Espectador un artículo que se llama Colombia campeón mundial en el precio de los fertilizantes, por una cosa muy sencilla. Yo cogí cuál era la participación de los insumos en los costos de producción en Colombia, y encuentro que, por ejemplo, en la papa en Colombia es mucho más que lo que participan los insumos en la papa en el Perú. En el café del Brasil, comparado con el de Colombia, Colombia perdedor. En el del arroz de Colombia con el arroz de Estados Unidos. Es decir, comparé con nuestro competidor más inmediato, más importante, y encuentro que en Colombia le piden competitividad a los productores, pero si los insumos básicos ya vamos perdiendo, ¿cómo recuperamos esto? Entonces, el país tiene que enfrentarse a una situación, a mi modo de ver, hay mucho título minero superpuesto sobre tierras agrícolas. Yo diría, por lo que conozco, que por lo menos de 50 a 100.000 hectáreas donde hay agricultura,
hay títulos mineros solicitados, y de pronto puede ser más. Conozco casos específicos en el Huila y en Nariño, donde hay títulos mineros que se superponen sobre las fincas o los predios o las parcelas de nuestros campesinos y nuestros productores. Entonces realmente no es que se diga no a la minería, lo que se dice es que nos resuelvan el problema en el conflicto territorial entre minería y agricultura. Hasta donde yo conozco, el gobierno ha hablado de que es posible que la minería sea de utilidad pública y por lo tanto queda por debajada de la agricultura. El gobierno sabe, es consciente de que esa contradicción existe, de que ese conflicto está dado, pero no lo resuelve ni toma decisiones y al final la gente termina siendo desplazada por la minería. Haga de cuenta usted, Gina, que tenga usted una parcela en Nariño, en un municipio como La Unión o aledaños, y le lleguen con el cuento de que sobre su finca, sobre su predio, hay el reclamo de unos títulos mineros para explotar el subsuelo. ¿Le producirá eso a usted alguna incertidumbre, algún desconcierto? Yo creo que es absolutamente cierto que es así. Entonces el gobierno va a tener que definir en estos casos qué tiene prioridad, la agricultura o la minería. O poder coexistir ambas, ¿no? Hay un modelo, yo conozco un modelo en algún municipio de Risaralda, en Quinchía, donde hay una coexistencia, pero sobre la base de algo, que los mineros son los mismos productores. O sea, unos modelos comunitarios que son muy diferentes al modelo del gobierno, de la gran minería, del gran roto, de la gran maquinaria, que termina arrasando. Bueno, el tema del desarrollo agropecuario del departamento de Casanare, pues Casanare es por tradición ganadero y dedicado también a la parte de la agricultura, pero con la llegada del sector petrolero se han venido desplazando estos renglones que son importantes para la economía del departamento de Casanare. Desafortunadamente, sobre todo la parte de ganadería y agricultura, ha sido muy descuidado por el Estado. A un agricultor le cuesta mucho cultivar 1 hectárea de tierra y a un ganadero le cuesta mucho criar su ganado, levantar su ganado y cebar su ganado. Realmente es muy costoso, sus insumos, mejorar sus pastos es muy costoso. Desafortunadamente, con la llegada del sector petrolero, esto ha hecho que definitivamente esos renglones no fluyan, no prosperen. Tristemente, uno ve que la parte de la agricultura, sobre todo los agricultores, se han dedicado más que todo es a cultivar sus productos para su sustento. Es poco lo que realmente sacan a comercializar porque sus insumos, la mano de obra, es muy costoso y además de las vías. Las vías para ellos poder sacar sus productos pues están en muy mal estado, de tal manera que cuando llegan los productos al centro de abastos pues realmente ya llegan como en mal estado. Y fuera de eso, pues no van a encontrar, quienes van a comprar sus productos no van a encontrar productos de buena calidad y no van a pagar el precio que realmente ellos están pidiendo. Eso ve uno realmente con mucha decepción en el departamento de Casanare y específicamente en el municipio de Padre y Poro, porque observamos que cada día estos sectores son menos favorecidos por el Estado. Uno ve que las secretarías dedicadas a estos renglones son los que menos recursos tienen, no hay una asistencia técnica, hay muchos finqueros, dueños de predios, que le preguntan a uno qué hacen para implementar un cultivo de piña, qué hacen para poder implementar el cacao, y uno los envía pues a lugares donde uno cree que pueden tener esa asesoría, asistencia técnica, y sucede que realmente hay muy poco personal, y Padre y Poro, que es uno de los municipios más extensos del departamento de Casanare, pues efectivamente no van a encontrar esa respuesta acertada para que realmente esos productos o esos cultivos pues lleguen a feliz término.
Aquí en el departamento de Casanare observamos con mucha tristeza que estos renglones tienden a desaparecer, más aún con el tema ambiental que se suma, que se habla del factor climático, pero que nosotros que lo hemos vivido, nosotros sabemos que realmente es el impacto negativo del sector petrolero sobre estas sabanas. Nosotros tenemos un ecosistema especial que es el de sabanas inundables, y desafortunadamente no hemos tenido esa ayuda que nos diga, mire, estas sabanas inundables que permanecen inundadas en invierno, pero en verano son muy secas, mire, este es el tratamiento que tenemos que hacer en invierno o en verano. Realmente no tenemos esa asesoría, y así como vamos, porque los últimos resultados de las investigaciones vienen diciendo que los culpables de que el agua se evapore en la época de verano, que básicamente es las ganaderías extensivas. Pero desafortunadamente no vemos ningún investigador que llegue a la zona y que hable realmente con los finqueros y que tome muestras y que mire qué es lo que realmente está sucediendo. Esto lo vemos nosotros con mucha decepción, y lo que nos deja sin esperanzas es que realmente esto viene desde arriba. Esto debe ser una política de Estado, para que realmente llegue a quien realmente necesita esta asesoría. Los agricultores, los ganaderos en este momento se sienten totalmente desamparados y que la única ayuda es del Altísimo. Gracias. Bueno, como ya lo sabemos, el año pasado en el paro agrario que hubo se manifestaron muchísimo la parte agrícola de Boyacá, especialmente los cultivadores de papa, puesto que ellos no han tenido la suficiente apoyo por parte del gobierno para los subsidios respecto al TLC. Entró el TLC y ellos, con unos altos insumos en los costos de los insumos, no alcanzan a abastecer pues su mercado local. ¿Eso qué significa? Que ellos, con el inconformismo, debido a que no son competitivos sus precios, puesto que el costo de producción de una carga de papa pues es muy alta, a diferencia de la papa que se trae del exterior, que suena a costos más bajos, entonces no son competitivos. Aparte de eso, los insumos, como la mayoría de insumos los traen del exterior, llegan a unos precios muy elevados. Es muy difícil para el agricultor boyacense pues poner en práctica o poner todo su conocimiento de la parte agrícola con una tecnología muy básica, porque la tecnología en Boyacá no existe como tal para los cultivos agrícolas. Okay.